En esta ocasión, jóvenes, vamos a hablar de, siempre miren, recuerden que las clases de cívica tienen que ver con todo lo que es el mundo de los valores, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar de cómo esos valores sirven para integrar y promover el desarrollo social. La integración de la sociedad básicamente es que se mantenga unida la sociedad, que avance en conjunto y que tenga propósitos colectivos claros. ¿Okay? Y lograr el bien común, que es el objetivo de la política. Entonces, los valores como medio, un montón de gente está ingresando, los valores como medio de integración y desarrollo social, ese es el tema. Me quiero ver, ajá. Tengo 3 más 4 que están ingresando. Entonces, este es el tema, los valores como medio de integración y desarrollo social. Ok. Entonces, los valores cívicos orientan la convivencia. ¿Qué significa eso? Que le dan una pauta, que le dan una guía al convivir. Porque una cosa es vivir, jóvenes. Vivir es algo muy íntimo, muy personal, muy mío. Pero convivir implica vivir rodeado de otras personas. Y entonces los humanos nos vemos en la necesidad de encontrar pautas claras de cómo convivir para que no nos matemos entre nosotros mismos. ¿Okay? Para que no terminemos en un conflicto. Entonces, los valores cívicos orientan esa convivencia social y regulan la relación entre los individuos. O sea que ponen una pauta entre la sociedad y el Estado sobre la base de una cultura de paz. O sea, la cultura de paz significa que, ante todo, en la sociedad se promueva la convivencia pacífica. Porque, como ustedes saben, hay muchos lugares en el mundo actualmente donde no hay paz, incluido aquí en Honduras. No hay una paz total, una paz que genere tranquilidad y desarrollo. ¿Por qué? Porque hay demasiada desigualdad social, porque hay demasiado crimen, narcotráfico y un montón de corrupción, y todo esto hace que no haya paz. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos promoviendo esos valores que nos permitirían convivir de forma armónica en la sociedad. ¿Okay? Y que nos beneficiemos todos, no solo un pequeño grupo. Entonces, estos valores cívicos son sumamente importantes para el bienestar colectivo. Y empezamos por el primero, que es la tolerancia. ¿Okay? La tolerancia es indispensable porque es el respeto que se debe tener a la libertad de pensamiento y de acción de los demás. Y también de expresión. Y que de acuerdo con la ley, todas las personas, independientemente de nuestra situación social o económica y nuestra situación educativa, tenemos derecho a expresarnos. Tenemos esa libertad de expresión, esa libertad de decir lo que, obviamente con respeto, lo que pensamos. Y entonces las demás personas debemos tolerar cuando alguien piensa diferente de nosotros. La tolerancia es fundamental para que haya una armonía y una convivencia pacífica en la sociedad, porque toleramos las diferencias. Si ustedes se dan cuenta de los lugares donde hay conflictos y donde hay guerras, es porque hay intolerancia, es porque ellos no se ponen de acuerdo y no aceptan que otras personas tengan otro criterio, otro pensamiento, otra ideología. Entonces la tolerancia es sumamente importante. Donde no hay tolerancia, jóvenes, hay intolerancia, hay guerra, hay conflicto. Entonces por eso es que la tolerancia la tenemos que estimular. Sobre todo la tolerancia política, porque nuestro país es un país que vive de todo el día de un gran debate, de un gran pleito político, y al final son intolerantes unos con otros y nunca se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa más su bienestar personal que el bienestar colectivo del país. Entonces no se toleran porque lo que tienen es ambición de poder, y eso es algo negativo en la sociedad. La clase política en Honduras es intolerante, y por ser intolerante no salimos adelante. Entonces, esos valores cívicos y políticos que nosotros les enseñamos desde la escuela a ustedes, se ve que a veces no llegan a ponerse en práctica ya cuando son adultas las personas, y generan problemas para todos. ¿No? Aquí viene el otro, que es la aceptación. Esta es una facultad por la cual una persona admite a otra persona, animal, objeto, pensamiento o la acción por la cual la recibe de manera voluntaria. Aceptación es lo mismo que tolerancia, nada más que usted, cuando una persona que acepta
a las demás personas las incluye, no solo la tolera, sino que la incluye. Entonces, la aceptación va un poco más allá de la tolerancia, porque usted toma en cuenta a esas personas. ¿Okay? Es como, por ejemplo, aquí en Honduras. Vaya, aquí en Honduras tenemos varios grupos étnicos. No solo nosotros los mestizos. La mayoría de los que estamos aquí en Zoom ahorita somos mestizos. ¿Qué significa? Que no somos ni negritos ni blancos. Somos trigueños. Tenemos un mestizaje. ¿Okay? Entonces, pero en Honduras hay garífunas. Y tenemos que aceptar que los garífunas son diferentes en su cultura y en sus rasgos fisiológicos que nosotros. Tenemos que aceptar que los misquitos hablan otro idioma. No podemos obligar a los misquitos a hablar español todo el tiempo si tienen su propio idioma. Entonces nosotros tenemos que ser tolerantes y aceptar otras expresiones culturales. Donde no hay ese tipo de tolerancia es, por ejemplo, ahorita en el mundo, en Sudán del Sur, donde hay una guerra entre las diferentes tribus africanas que habitan ahí. O también hay intolerancia en un país ahorita en el mundo que se llama Yemen. Y también hay intolerancia en Irak y en Siria. Entonces, en esos países no se han puesto de acuerdo esas personas por ideología, por religión, por puntos de vista diferentes, no se aceptan y se terminan matando. Entonces, eso le puede pasar a cualquier país, a cualquier país. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar promoviendo la tolerancia y la aceptación. ¿Esto qué va a generar? Una tranquilidad, una quietud que va a permitir que haya desarrollo, porque no puede haber desarrollo en un país si la gente pasa peleando, si no se ponen de acuerdo. Entonces, solo a través de la paz va a haber la tranquilidad y las condiciones adecuadas para que haya desarrollo. Porque, por ejemplo, vaya, imagínense un país donde hay intolerancia, donde hay conflictos. Los empresarios, grandes empresarios, por ejemplo, los dueños de Microsoft, los dueños de Apple, los dueños de Facebook, los dueños de Google, no van a ir a querer poner una empresa, una oficina en ese país porque ahí se pasan matando. Entonces, ¿qué es lo que hace la intolerancia y la falta de aceptación? Hace que se espante la economía, que los inversionistas se vayan mejor. Y eso pasa en los países donde hay conflictos. Mejor las empresas se van, porque aquí no, puede hacer que más bien perdamos nuestro dinero, nuestra inversión. Entonces, solo la paz, la tranquilidad va a generar un clima apropiado para que haya inversión económica y que haya más trabajo para la gente y más progreso. Entonces, por eso es que el problema de la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción hace que Honduras no avance económicamente, porque espanta a la economía. La convivencia es el resultado de que las personas coexistamos pacíficamente, de que convivamos. Es que no solo es, convivencia implica que vivimos y vivimos en armonía. No solo es que podamos coexistir las personas en un espacio, digamos, aquí estamos todos, pero no nos hablamos. Como que usted en su casa esté con su primo, con sus hermanos, pero ahí coexisten, pero no conviven porque nadie se lleva bien y todos pasan peleando. La convivencia implica que hayan buenas relaciones personales. Si no hay buenas relaciones personales, no hay convivencia, solo hay coexistencia. Y lo que necesitamos en las familias y en el país y en la sociedad en general es convivencia, saber convivir. Y eso solo es a través de estos valores que les mencionamos que van a hacer posible que haya una convivencia armoniosa. Ahora, no puede haber ni convivencia ni paz si no hay comprensión. La comprensión es la actitud que tenemos nosotros para entender las cosas, pero también a las personas. Uno puede tener comprensión de las matemáticas y es importante, pero igualmente importante es comprensión de la situación de las demás personas. La comprensión de las demás personas, de la situación de las demás personas, nos hace ser más empáticos, o sea, más solidarios. Y eso nos hace tener una actitud que involucra a los demás, que nos hace más tolerantes. O sea, todos, si ustedes observan, todos estos valores que les estoy mencionando están relacionados. Todos están en armonía. ¿Qué es la armonía? Es cuando todo coexiste de forma simultánea y no hay caos. ¿Okay? La armonía y el caos son antagónicos, son los opuestos. Armonía es cuando hay comprensión, cuando hay, por ejemplo, en la música, en la clase de artística, ustedes le tienen que explicar que parte fundamental de la música es la armonía y la melodía y el ritmo. Pero la armonía, ¿qué es? La armonía es
que todo fluya bonito, tranquilo, agradable. Si hay armonía en su casa, todos se llevan bien, se entienden, se respetan y pasan felices, ¿no? Esa es la armonía. Pero si no hay armonía, quiere decir que hay conflicto, que hay malos entendidos, que hay intolerancia, que hay incomprensión, o sea, todo lo opuesto. Entonces, la armonía es lo que va a hacer posible que las personas vivan en un entendimiento, en una comprensión y que vivan pacíficamente. Armonía se llama. Ahora, todo esto es imposible si no hay respeto. Porque el respeto es como la piedra fundamental donde se sostiene todo. Una vez que las personas en sus relaciones personales, valga la redundancia, van perdiendo el respeto, entonces se va cayendo en problemas más graves. Por ejemplo, usted puede empezar con su hermano faltándose al respeto, diciéndose algunas malas palabras o empujándose y cuando menos acuerda ya se están dando duro. Entonces, ¿qué significa? Que una cosa tan sencilla como una pequeña falta de respeto fue creciendo, se convirtió en insulto, en agravio, en ofensa y al final se convirtió en un golpe. ¿Y por qué? Por la falta de respeto. Entonces, si nosotros somos respetuosos de las personas, vamos a evitar muchos conflictos. Vamos a evitar problemas graves, ¿verdad? Graves, porque por falta de respeto hay gente que se ha matado. Entonces, hay que ser respetuoso y también hay que exigir que lo respeten cuando uno es respetuoso. Ahora, todos los problemas que al final causa la falta de armonía, la falta de paz, de buena convivencia en la sociedad, todos esos problemas nosotros aquí en Honduras los estamos viviendo, joven. Increíblemente los estamos viviendo. Y si no estuviéramos entre los primeros lugares de violencia en el mundo. Nosotros, nuestras ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Lima, Choloma, son las de las ciudades más violentas. Y eso no es para sentirse orgulloso. Eso es para sentir vergüenza. Porque significa que nos comportamos como animales. ¿Ok? Veo que dos están levantando la mano. Les voy a dar la palabra al final, cuando ya vayamos terminando. Entonces, esa falta de armonía ha generado que Honduras sea un país muy violento y corrupto. La corrupción en Honduras es gravísima, La mayor parte del dinero que está destinado para hacer obras buenas, obras sociales para las carreteras, para los hospitales, para la educación, se termina perdiendo, pero no por descuido, sino porque se lo roban. ¿Okay? Entonces la corrupción ha hecho que una gente se vuelva súper millonaria y otra gente no pueda salir adelante. Porque la corrupción le quita la oportunidad a las personas de salir adelante honradamente. Les roban los sueños a muchos jóvenes, a muchos niños, los corruptos. ¿Por qué? Porque se roban el dinero de la educación, se roban el dinero de la salud. Entonces hay tantos males que genera la corrupción que es un monstruo horrible. Pero la persona corrupta le puede más la ambición, ese deseo de tener mucho dinero y no le importa lo que haga. O sea, es una persona que ya moralmente ha caído en lo más bajo. Y eso es lo que uno hay que evitar y hay que señalar. Y el narcotráfico, que es algo bastante característico de la región, porque la cocaína que se produce en América del Sur va destinada a Estados Unidos y por fuerza tiene que pasar por Centroamérica o por el Caribe. Entonces, ese fenómeno, ese problema es regional, no solo es de Honduras, pero cada país lo tiene que saber combatir de forma honesta y de forma transparente. Por ejemplo, en Costa Rica, el narcotráfico no tiene el poder que ha llegado a tener en Honduras o en Nicaragua. En Honduras es el único país de Centroamérica donde el hermano del presidente está preso por narcotraficante. O sea, es algo que nunca se había visto en la historia. Y eso no es para sentirse orgulloso, eso es para sentir vergüenza. Entonces, estos temas de cívica, la idea es que nosotros nos cambie la mente, que no seamos personas que todo lo que
lo que nos dicen en las redes sociales o en la televisión lo creamos así solo porque lo dice, ahí lo dice, es cierto, no, uno tiene que investigar y tiene que darse cuenta de que la falta de estos valores ha hecho que la sociedad esté podrida. El país se lo hemos llevado a un estado de calamidad, a un estado de vergüenza internacional. Entonces, en algún momento va a cambiar, sobre todo cuando los jóvenes como ustedes tengan otra mentalidad y tengan otros ideales y no sean personas que estén inclinadas hacia la maldad. ¿Okay? Entonces, esos son los problemas que tenemos en el país y la raíz de donde viene todo. La asignación, van a elaborar en su cuaderno una lista de ejemplos de problemas que se derivan de la delincuencia, de la corrupción y el narcotráfico. O sea, usted va a escribir en su cuaderno problemas que genera la delincuencia y va a poner unos 3 ahí. Luego, problemas que genera la corrupción y va a poner unos 3. Por ejemplo, la corrupción genera impunidad. Impunidad significa que a la gente mala no la meten a la cárcel. A los grandes ladrones no lo meten a la cárcel, meten a los ladrones que son chiquitos, como el que se roba una cartera, el que se roba un celular y lo agarra la policía, ese sí va a la cárcel. Pero el ladrón que se roba 2 millones, 5 millones, 10 millones, 1000 millones, a ese no lo meten a la cárcel. Esa es impunidad y eso lo genera la corrupción. ¿Qué genera el narcotráfico? Ahí van a poner ustedes violencia, genera que muchas personas, muchas madres queden, muchos hijos queden sin sus padres, o sea, queden huérfanos, que muchas mujeres queden viudas, que algunos negocios cierren porque la delincuencia, el cobro del impuesto de guerra y todo eso genera más pobreza, problemas económicos, etcétera. Ustedes van a ponerlo ahí. Yo sé que ustedes lo saben porque ustedes bueno, todos lo vivimos en el país. Y en media página, o sea, esos problemitas les va a cubrir la mitad de la página. En la parte de la página de abajo van a poner una reflexión personal. O sea, ustedes van a pensar y con sus propias palabras, no tienen que buscarlo en Google ni en ningún otro lado. Van a escribir cómo afecta a la sociedad que algunos políticos sean narcotraficantes. ¿Ok? En media página. ¿Cómo afecta a la sociedad que algunos de los políticos más importantes del país sean narcos? Ahí lo van a poner en una página. Y me lo van a mandar el jueves de 7 a 12. Entonces, voy a habilitar el micrófono por si tienen alguna duda. Permítanme. Voy a regresar aquí a la portada porque necesito tomar una captura. Y necesito también una captura